que tenemos sobre el nuevo marco europeo de la inteligencia artificial y la ciberseguridad y cómo puede impactar esto en nuestras organizaciones sanitarias. Primero que nada, quiero agradecer a Reliance la colaboración y el apoyo para celebrar este webinar, que además, como saben, es continuación de algunos que hicimos el año anterior y que además están coordinados con el grupo de inteligencia artificial en gestión sanitaria de SEDISA. La estructura, como ya han visto en el programa, son tres pequeñas presentaciones, entre 10-15 minutos, en este caso de Juan Carlos, de Laura y mí. Yo soy Conrado Domínguez, coordinador del Grupo de Inteligencia Artificial en Gestión Sanitaria de SEDISA, personal del Servicio Canario de Salud. La primera de las intervenciones la va a hacer Juan Carlos Muría Tarazón, que es licenciado en Informática y doctor en Organización de Empresas por la Universidad Politécnica de Valencia. Es profesor además del Máster de Ciberseguridad y Ciberinteligencia de la Politécnica de Valencia y además tiene más de 20 años de experiencia en informática sanitaria en el sector privado, es especialista en ciberriesgos e inteligencia artificial y además ha sido colaborador, ¿no?, de la puesta en marcha de esas nuevas normas ISO 42001 y la ISO 23894, que creo que marcan un antes y un después, y además es alguien que realiza labores de consultoría a través de la Universidad Politécnica de Valencia para la Oficina Técnica de Proyectos Europeos del Ministerio de Sanidad. Después tendremos a Laura Prats Abadía, que es CyberRIX Manager en Reliance España, es ingeniera industrial en la especialidad automática de control eh, por la Universidad de Zaragoza, cuenta con muchísimas certificaciones del sector, es experta en gestión de riesgos, en planes de ciberseguridad, en certificación de sistemas de ciberseguridad y protección de datos personales y actualmente, como ya dije, trabaja como Cyber Risk Manager en Reliance para los servicios de evaluación y gestión de riesgos vinculados con los seguros ciber de la compañía para el sector sanitario. Ellos harán dos intervenciones, después haré yo una intervención. Después de cada intervención, si quieren hacer preguntas, las pueden poner en el chat y se las hacemos directamente. Y si no, al final de las tres intervenciones, pues haremos el debate, porque yo creo que es interesante y sobre todo en el marco en el que estamos actualmente, creo que es importante que estas cosas se hablen, se escuchen, porque tienen muchísimo impacto para nuestras organizaciones y no siempre estamos en tener todas las variables y hoy pues hemos cogido a dos expertos importantes para que nos coloquen un poco dónde debemos estar y qué cosas pues tendremos que tener en cuenta. Yo ya sin más le dejo la palabra a Juan Carlos. Juan Carlos, todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias, Conrado, gracias a Sedisa y gracias a Reliance también por la oportunidad de comentar sobre este tema que tan de actualidad está y que tanto impacto puede tener pues, en el sector salud, ¿no? Bueno, lo primero voy a compartir la pantalla. A ver, creo que es esto. Sí. Creo que veis mi pantalla. Entonces, bueno, yo quería hacer dos reflexiones aquí. Primero, y en línea con lo que Conrado ha comentado hace un momento, eh, tenemos que contar con ella, ¿no? Con la IA en salud y todo esto. Y esto me traía a colación, pues, la frase clásica, ¿no? De si quieres llegar rápido, ve solo y si quieres llegar lejos, ve acompañado. Bueno, en este caso, si queremos llegar lejos, pues tenemos que ir acompañados, en este caso, pues acompañados de herramientas tecnológicas como es el caso de la inteligencia artificial, pero también la inteligencia artificial, y luego comentaremos un poco, si quiere llegar lejos, pues tiene que ir acompañada del ser humano, ¿no? Del hombre. Por tanto, pues bueno, yo creo que ahí es una colaboración en la que las dos partes pues pueden aportar valor a la otra, ¿no? Sin embargo, bueno, voy a quitar que creo que se ve la cámara de... Vale, creo que ahora veis la pantalla completa. Sin embargo, el punto aquí es que hemos llegado, digamos, la tecnología ha conseguido hacer tan sencilla de usar la inteligencia artificial, la inteligencia artificial que tenemos hoy en día y que va a ser la peor.
que usemos en todos los años profesionales que nos queden. Quiero decir, de ahí va a mejorar aún todavía. El caso es que es tan simple que quizá pues a veces concluimos demasiado pronto que la entendemos, ¿no? Esto lo decía uno de los expertos de IA, ¿no? Muy conocido en el sector como es Eliezer Yudkowsky, que es un tecnólogo americano pues que escribe mucho sobre este tema, ¿no? Pero bueno, vamos a ir al grano. Entonces, básicamente, ¿qué nos trae? Vamos a empezar, digamos, tengo dos partes de presentación. Una es el reglamento de la IA en sí y el impacto que tiene en nuestro sector. Y especialmente también mencionando, para que esté todo actualizado, pues mencionando cuáles son, habréis oído en las noticias, muchos de vosotros, pues que se han rebajado un poco, que se ha procurado hacer menos burocrático, se ha procurado simplificar la aplicación del reglamento. Veremos esas últimas actualizaciones que todavía están por aprobar eh, para simplificar estos procesos, pues bueno, pues comentaremos un poco cuáles son los cambios y cuándo se espera que esos cambios estén en vigor, ¿vale? Bueno, pues empezamos ya. Lo primero es que nosotros como organización sanitaria nos podemos ver impactados de dos formas. Según el perfil que tengamos, el reglamento de la inteligencia artificial, el reglamento europeo, nos va a pedir unas cosas o nos va a pedir otras. Entonces, lo primero es que tenemos que ubicarnos. Tenemos que decidir cuál es el rol que nosotros queremos desempeñar. Si queremos ser fabricantes, si queremos hacer un sistema de IA a medida o conseguir a partir de un modelo de IA, entrenar un modelo de IA que luego utilizaremos en nuestro día a día, entonces estamos hablando del rol de fabricante, proveedor de producto. ¿Vale? Y si lo que hacemos es utilizar un sistema de IA que nos viene dado, entonces seríamos el responsable del despliegue. En función del rol que desempeñemos en ese proyecto, tendremos unos impactos u otros. Porque al final, siempre hablando, perdón, de sistemas de alto riesgo, porque, bueno, pues tenemos los sistemas sanitarios hasta este momento y con el reglamento de IA que hay en vigor, están considerados de alto riesgo en general, ¿vale? Salvo algunas pequeñas excepciones. Esto es así porque nos identifica pues, productos sanitarios y destinados al diagnóstico y todo esto, seguimiento, tratamiento de enfermedades, todo esto se considera producto sanitario y por tanto se considera, si incluye IA, pues se considera un sistema IA de alto riesgo. Cualquier sistema que utilicemos de triaje, de clasificar llamadas de emergencias médicas o de atender esas llamadas, etcétera, pues también es considerado de alto riesgo. Y por último, aquellos sistemas que evalúan si una persona pues, tiene derecho a recibir determinadas prestaciones, etcétera, también son considerados de alto riesgo. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que al hilo de esa simplificación que comentaba y de esa actualización que se espera que entre en vigor, pues probablemente el mes que viene, en julio, pues entonces aparece una cosa que se llama mecanismo de filtro y que va a permitir pues suavizar algunos requisitos si cumplimos las condiciones. Lo primero es que, bueno, tengamos presente que cuando estamos hablando de un producto sanitario, diagnóstico, etcétera, etcétera, donde se puede llegar a incluir la historia clínica electrónica de un hospital o de atención primaria, o un sistema diagnóstico pues, de laboratorio, etcétera, etcétera, existen unas excepciones que, o sea, hay un mecanismo de filtro que se llama que entrará en vigor, insisto, que no está ahora mismo en el reglamento, es un futurible y hay que ver cómo se aplica finalmente. Pero lo que hay escrito ahora mismo, que ya ha sido dado el visto bueno por la comisión y lo que se espera es pues una revisión, en fin, más de redacción y cosas de estas y que se publique finalmente en el boletín de la Comunidad Europea. Como digo, aparece este mecanismo de filtro y ese mecanismo de filtro nos lleva a hacernos unas preguntas. La primera, si nuestro sistema de IA realiza una tarea de procedimiento limitado. ¿Esto a qué se refiere? Pues mirad, por ejemplo, si lo que hace nuestro sistema de IA es hacer un resumen de un informe médico,
Eh, en principio, eso no tendría, digamos, no caería sobre ese sistema todo el peso del reglamento europeo de IA. Luego veremos a qué me refiero. Sí, eso sí, lo que dice el sistema es que, lo que dice la futura modificación del reglamento es que en ese caso habrán excepciones por este mecanismo de filtro, siempre y cuando el ser humano revise la información de los informes antes de decidir. Es decir, que sí, nos hace un resumen, pero luego la persona es responsable de mirar ese documento en detalle, ese informe médico en detalle, para, en fin, corroborar, cerciorarse o para ver toda la información necesaria, ¿vale? Pero bueno, un primer resumen nos hace y esto puede agilizar algunos trabajos. Si mejora el resultado de una actividad humana previamente completada, es decir, soluciones que nosotros ya hemos hecho el diagnóstico, ya hemos decidido un tratamiento, etcétera, pero este sistema de IA lo que dice es, bueno, pues aquí podías haber hecho esta otra cosa, o quizá en estos donde has tomado tal decisión, pues ha tenido mejor resultado, etcétera, etcétera. Si esto fuera así, entonces también aplicaría una excepción por mecanismo de filtro, pero la decisión ya está tomada, la decisión ya está hecha, y esto lo que hace es darnos feedback, ¿vale? Si detecta patrones o desviaciones, no en los pacientes, no en las enfermedades, sino en las tomas de decisiones humanas, insisto, entonces también aplicaría una excepción de mecanismo de filtro y si realiza una tarea puramente preparatoria que se llama, pues de recopilarnos la información y presentárnosla, perdón, de recopilarnos la información y presentárnosla más o menos estructurada para que nosotros podamos leerla, en ese caso también habría una excepción por mecanismo de filtro. Mi lectura sobre esto es que, bueno, por un lado podemos considerar que, hombre, qué listos estos de la Comisión Europea, claro, pues dice que allí donde la responsabilidad sea del sistema de IA, sí que aplica todo el reglamento y donde la responsabilidad sea de un humano, pues no aplica, o no aplica, mejor dicho, sí que aplica, pero que pues se suavizan los mecanismos. Bueno, esto es así. Lo que ocurre es que en la versión actual del reglamento, a falta de incorporar estas modificaciones, todos estos sistemas podían considerarse de alto riesgo y podían ser de aplicación, pues todas las normas a tope, ¿no? Para los sistemas de alto riesgo que prevé el reglamento. Por tanto, alguna mejora sí que se ha incluido, ¿vale? Bien, pero volvemos a esa decisión que decía, ¿no? ¿A qué nos obliga? Imaginemos que decidimos que nuestro hospital, nuestro sistema, nuestra organización sanitaria, pues decide ser responsable del despliegue, no va a elaborar un sistema de IA, sino que lo que va a hacer va a ser, pues, utilizar uno existente, pues, para, en fin, para ponerlo en marcha, para poder, bueno, pues, ver cómo, en fin, conseguir resultados, pero no es algo que nosotros hayamos elaborado desde cero o desde 50, ¿no? Sino que es algo que ya estaba previamente en el mercado y que lo apliquemos. Entonces, aún así, insisto, aunque seamos responsables de despliegue únicamente, lo que dice el reglamento actualmente es que hay que evaluar el impacto en los derechos fundamentales de las personas, ¿vale? Y hay que hacer esa evaluación debe mantenerse actualizada y debe preverse unos plazos, una renovación, ¿no? De esta evaluación de impacto de los derechos fundamentales. Otra cosa que dice es que las personas que sean usuarios de este sistema, pues bueno, tendrán que ser formadas y tendrán que ser entrenadas en el uso de ese sistema. También que existirá una supervisión humana, lo que se llama el Human in the Loop, y que este ser humano, ¿no? Esta persona que revisa, pues que deberá tener una competencia, una formación y una autoridad adecuadas. Y que además todas las decisiones que se tomen no puede ser de caja negra, tiene que haber una explicabilidad y también
una impugnabilidad, es decir, esto en inglés y la literatura especializada se llama como contestability. Es la posibilidad de impugnar esa decisión, de contradecir o de cambiar la decisión tomada por un sistema de IA, ¿vale? Bien, debe además tener un control exhaustivo de los datos de entrada. Son datos de entrada tanto los de entrenamiento como los que bueno, pues se introducen en el sistema para que funcione. Tiene que haber una vigilancia post-comercialización y un registro, ¿vale? Esto es una vigilancia, pues al mismo nivel, para que me entendáis, bueno, de los medicamentos, ¿vale? O de cualquier producto sanitario. Si se detecta algo, hay que escalar, hay que informar, hay que, bueno, tomar todas las decisiones, unas decisiones pues muy similares a lo que ocurriría con un medicamento cuando hay algún problema, ¿vale? Y por último, debe registrarse en las bases de datos de la UE. Habrá unas bases de datos especializadas de sistemas de IA y ahí tanto los proveedores públicos y privados, en caso de que seamos proveedores, o los responsables de despliegue públicos, también están obligados a registrar ese sistema en la base de datos correspondiente de sistemas de IA de la UE, de la Unión Europea, ¿vale? La única excepción se produce cuando esos responsables de despliegue, insisto, no proveedores, etcétera, sino responsables de despliegue puramente privados, que no tienen ninguna relación con el sistema público, en ese caso es voluntario. Eso no quiere decir que no se pueda hacer, simplemente que es voluntario. Esta es la foto antes de la modificación que se prevé para julio. En el caso de que esa modificación se publique y todo esto, pues aquí si aplica el mecanismo de filtro, es decir, si se cumple alguna de estas condiciones que hemos comentado antes, de que en definitiva, pues de que siempre la decisión última es de un ser humano, ¿no? Pues no sería necesaria la evaluación de impacto sobre derechos fundamentales y no sería necesaria tampoco ese registro obligatorio. Aunque lo que dice esa modificación es que no es obligatoria por parte del responsable de despliegue porque lo que se pide es que lo haga el proveedor. O sea, lo que quieren decir es que no hay que registrarla dos veces, digamos, ¿vale? Bien, esto siempre estoy poniendo para estas cajitas rojas de abajo, siempre estoy poniendo esta frase de abajo de que, bueno, que hay que tener en cuenta que el texto puede tener algún ajuste menor, algún matiz legal o algo de esto antes de su publicación. Estamos hablando de un texto que ha pasado las revisiones, digamos, técnicas o de negocio, entre comillas, pero que, bueno, pues los abogados de la Unión Europea pues aún pueden introducir alguna corrección. ¿Qué ocurre si somos un proveedor o fabricante? Bueno, pues si somos un proveedor fabricante, entonces tenemos, lógicamente, pues tenemos también pues bastantes obligaciones, ¿vale? Lo primero, bueno, hay que garantizar que este sistema de IA, perdonad, eh, que este sistema de IA pues se ha velado, digamos, se ha cuidado la calidad de los datos sobre los cuales se ha entrenado y que existe una transparencia y que existe una supervisión humana, etcétera. Y también no olvidemos, que esto no lo hemos mencionado antes, que haya una protección frente a ciberataques. Esto también aplicaría, ¿no? Lógicamente, en el caso de los responsables de despliegue, ¿vale? Pero bueno, esto sería para que se considerara que un sistema de IA es conforme. Eh, Debe existir un sistema de gestión de calidad. Antes ha comentado Conrado, hay normas para eso. La ISO 42001 es la norma de sistemas de gestión de sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una norma que ya está, de hecho, traducida a UNE, ya la ha traducido con el grupo de trabajo del que formaba parte, efectivamente, como ha dicho Conrado, pues la ha traducido al español, ¿vale? Pero bueno, el caso es que debe existir un sistema de gestión de calidad para el diseño, desarrollo y para el control posterior de esos sistemas de IA.
La documentación y registro. Tiene que haber una declaración de conformidad, un marcado CE, etcétera, etcétera. A muchos de vosotros y de vosotras, si estáis familiarizados con el MDR, con el reglamento MDR de la Unión Europea, que se publicó en 2017, o el in vitro, el IVDR, que se publicó también, veréis que, bueno, pues esto es bastante similar. De hecho, una de las razones de simplificar, luego lo veremos, pues es que, bueno, pues que en cierta manera se evitan duplicidades para no tener que registrar un sistema de IA que a su vez es un producto sanitario, para no tener que registrarlo en dos sitios, ¿vale? Este registro sería en esa base de datos europea de sistemas de IA y también, de nuevo, pues esa respuesta y comunicación de incidentes que pueden incluso exigir la retirada del producto. ¿Qué ocurre ahí? De nuevo, con este mecanismo de filtro que introduce esta anexo, esta publicación que está previsto que se haga en julio, esta autoevaluación solo la tiene que hacer el proveedor, no la tiene que hacer el responsable de despliegue. Eso sí, este proveedor debe documentar esa autoevaluación que ha hecho y justificar el resultado. No vale decir, no, pues el mío es de bajo riesgo o de riesgo medio o algo de eso. No, tienes que justificar el por qué. Además, tienes, en el caso de que aplique alguna de estas características que mencionábamos en la primera diapositiva, de que las decisiones finales de una persona, etcétera, etcétera, pues bueno, aún así se registra en la base de datos de UE, el fabricante la tiene que registrar en la base de datos de UE de la Unión Europea, pero como un sistema exento, ¿vale? Y ojo, porque si el sistema se considera MDR o IVDR, entonces será siempre de alto riesgo. Y si existe un perfilado del paciente, entonces siempre será considerado un sistema de alto riesgo, ¿vale? Además, comentar otra peculiaridad, que es que si tenemos una arquitectura, no es un sistema IA que a su vez hace uso de otros sistemas de IA, o que, bueno, en definitiva, que tiene una arquitectura que puede considerarse compleja desde un punto de vista técnico, entonces el riesgo se valora de todo el sistema en conjunto. No vale decir esta parte es de bajo riesgo, etcétera, etcétera, sino que se valora todo en lo que se inscribe, lo que se considera de alto riesgo, de medio riesgo, etcétera, pues es el todo, no las partes. Este sería más o menos el algoritmo, ¿no? O el flujo de decisión en estos casos. Nosotros tendríamos que decidir, como comentaba antes, si somos proveedor, fabricante o responsable de despliegue. Si somos responsable de despliegue, me voy para vuestra derecha, bueno, para la derecha de la pantalla. Si soy responsable de despliegue, entonces debo decidir o debo considerar o debo preguntarme si soy una entidad estrictamente privada, es decir, pues, en fin, no tengo ninguna relación con el sistema público, con la sanidad pública en este caso, pues entonces el registro en la base de datos de UE sería voluntario. Si no es así, aunque sea una entidad privada, pero si interactúo o tengo relación con las autoridades públicas, entonces sí que tengo que registrar obligatoriamente el sistema en la base de datos de la Unión Europea, eso sí, con las consideraciones que he hecho en las diapositivas anteriores. Y el proveedor fabricante, pues bueno, a partir ahí sí que si lo que se considera de alto riesgo sería solo el componente de seguridad y se considera una infraestructura crítica, entonces bastaría con registrarlo en un registro nacional, pero vamos, que la mayor parte de las veces vamos a acabar en este recuadro de aquí, de otros ámbitos en el anexo 3, donde pues sería obligatorio el registro. Dos cosas aquí es que, bueno, por un lado, si hay modificaciones sustanciales, aunque seamos responsables de despliegue, pero si hacemos modificaciones sustanciales sobre el sistema de IA,
nos considerarán o tendremos que optar por el camino de proveedor-fabricante, y también para pruebas en condiciones reales, con pacientes reales, un ensayo clínico, etcétera, etcétera, también tenemos que registrar ese sistema de IA en la Unión Europea. Y por último, comentar aquí que lo que pretende esta modificación, que se publicará pues, seguramente el mes que viene, es que esto se acabe transformando, en el caso de los productos sanitarios, en el caso de MDR y VDR, ¿no? Los sistemas donde aplique MDR y VDR, pues que se acabe registrando en la base de datos de dispositivos médicos europea, EUDAMED, que eso sí que lo conoceréis, supongo, alguno de vosotros o vosotras, y por tanto en EUDAMED habrá un apartado de IA, es lo que se espera, y entonces no será obligatorio registrarlo en la base de datos de IA, específicamente de IA de la Unión Europea, sino solamente en Eudamed con estos comentarios. Creo que voy ya muy mal de tiempo, ¿no, Ya, Conrado? ya Me he cerrado. pasado. Bueno, pues simplemente dos cositas más. Me dejo, si queréis, luego en las preguntas podemos hablar de la estrategia de IA del SNS y así me lo evito aquí, pero solo un comentario también. Hay derechos para pacientes, ¿vale? El paciente. Os he puesto aquí las referencias europeas. El paciente tiene derecho a explicación en el sentido de que tiene derecho a que si la decisión el sistema de IA ha influido en la decisión que tomamos sobre su salud, debemos informarle que ha sido, que ha intervenido algún sistema de IA en esa decisión. Y a la derecha, la información sobre el uso es que si hay, por ejemplo, un chatbot, algo que interactúe con el paciente, sistemas, por ejemplo, que ahora están de moda, ¿no? Que es de IA generativa, que atienden el teléfono para dar citas a pacientes, etcétera, pues debería informarse al paciente de que está hablando con un sistema de IA, ¿vale? Y insisto, ya es lo último, Conrado, lo prometo, el mecanismo de filtro, bueno, aquí aplica en el sentido de que si aplica el mecanismo de filtro, no sería obligatorio informar al paciente de que se ha utilizado un sistema de IA, porque, claro, en teoría no es el sistema de IA el que ha aportado el diagnóstico, parte del diagnóstico, sino que ha sido el profesional sanitario el que ha tomado esa decisión. Por tanto, ahí no haría falta indicarle, si aplica el mecanismo de filtro, no haría falta indicarle bueno, pues que se ha utilizado ningún sistema de IA. Bueno, y en cualquier caso se mantiene la protección frente a la elaboración de perfiles y se mantiene el derecho a la transparencia en las interacciones. Sé que he ido muy rápido, sé que son temas densos, pero bueno, os invito a que luego en las preguntas pues rematemos si ha quedado alguna duda. Disculpad. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, la verdad que es un tema además un poquito más árido, ¿no? Que otros, ¿no? Pero me quedo Sí. con, después de oírte y de algunos conocimientos que ya tenía sobre esto, me quedo con lo primero que dijiste. Es vital que las organizaciones sanitarias tengan un acompañamiento, porque esto no es ni su core, ni su donde tenemos gran conocimiento sobre ello, y vamos a estar súper vigilados por lo que supone el sector salud. Y después Así ya te es. haré una pregunta que me ha surgido de todo lo que dices, pero bueno, voy a darle la palabra a Laura Perfecto. para que también nos cuente lo que ella quiere contar sobre el tema de ciberseguridad, que no hace falta decir nada más sobre eso, ya lo vimos también en el seminario del año pasado, y el impacto que está teniendo en muchas organizaciones sanitarias y cómo se está usando como un mecanismo de ataque a nuestros sistemas por lo valioso que son los datos que manejamos. Así que Laura, todo tuyo. Pues muchas gracias, Conrado, y bueno, gracias a Sedisa por organizar estas sesiones que podemos explicar un poco así de una manera más amigable toda la regulación que hay y todas las condiciones que van surgiendo. Y también a Juan Carlos por participar y a todos los oyentes que han dedicado una horita de su tarde a estos temas. Bueno, yo me quería centrar más en la parte de ciberseguridad. Sabemos que últimamente, estos últimos años, a ver si me avanza esto, un momento. Sí, hay, no sé qué decir, una explosión de regulación respecto a ciberseguridad desde la Unión Europea y por tanto de aplicación también en nuestro país.
podemos hacer tres grupos de normativas vinculadas a la ciberseguridad. Una serían normativas horizontales de ciberseguridad. Horizontales quiere decir que aplican a cualquier sector y son expresamente dedicadas a ciberseguridad y resiliencia digital. Aquí tendríamos el NIS 2, las directivas sobre resiliencia, CRA, eso, el Cyber Resilience Act, o normativas como el Esquema Nacional de Seguridad en España. Luego tenemos otras normativas que no son específicas de ciberseguridad, pero están dedicadas a datos y, bueno, los datos, vigilar la confidencialidad, disponibilidad, etcétera, es clave. Entonces, parte de los requisitos que se exigen, aunque no sea el foco de la norma, sí que hablan de ciberseguridad y hay que tenerlas en cuenta. Y luego otras normas específicas, como está explicando ahora Juan Carlos, sobre, por ejemplo, sobre inteligencia artificial, dispositivos conectados de IoMT, dispositivos médicos, lo mismo, también incluyen requisitos de ciberseguridad, aunque no sean el foco de la normativa. Todas ellas están vinculadas, se refieren a una serie de controles que al final en unos pone más el foco en la resiliencia, otros en la conectividad, en los datos, en la compartición, pero al final las medidas de ciberseguridad a aplicar pues son dentro de un conjunto de normas que podemos encontrar fácilmente pues, en las ISO 27000 o en el propio Esquema Nacional de Seguridad. Aquí tenéis un poco la lista con orden cronológico de aparición. En España se va transformando todo esto en estrategias nacionales, tanto de ciberseguridad a nivel global para todos los sectores, como la Estrategia Nacional de Ciberseguridad para el Sector Nacional de Salud, para el Servicio Nacional de Salud, que es lo que explicaremos un poco más adelante. Aquí he puesto unas tablas que no me voy a detener mucho en explicarlas, pero bueno, las podéis consultar o para ver un poco de cada normativa que he mencionado cuál es el objetivo de esa norma, si aplica o no en sanidad, en qué ámbito y qué requisitos ciber exigen de forma global, ¿no? Si aplican más a los equipos médicos, por ejemplo, la primera, que es una normativa ya del año 21, que lo que hace es evaluar los componentes de las tecnologías sanitarias para ver su seguridad. Es una norma específica para sanidad y es una norma de ciberseguridad, pero aplica a lo que es software y aparatos sanitarios. El NIS 2, bueno, sí, el NIS 2 tenía que estar ya traspuesta, ahí sí que llevamos retraso. Hay una ley de coordinación de gobernanza de la ciberseguridad que ya se lanzó el anteproyecto a consulta pública, se cerró la consulta pública, pero falta su aprobación para poder empezar ya a aplicarlo. Bueno, gobernanza de datos, el reglamento de Data Act, que regula cómo se accede y comparte información generada y compartida por los dispositivos médicos, por lo tanto aplica también a sanidad y bueno, pues todos aquellos dispositivos que se trabajan ahora para telemedicina o equipos conectados, ¿no? El reglamento de inteligencia artificial que ya ha estado explicando Juan Carlos y no insistiremos más. Y luego directivas sobre resiliencia. La CER habla de resiliencia en general, no solamente de ciberseguridad, pero la ciberseguridad es uno de los ámbitos que ataca dentro de la normativa. También tenemos el Cyber Resilience Act, que aquí lo que habla es de aplicar ciberseguridad a los equipos en sí mismos. Es responsabilidad de los fabricantes aplicar estas normas. Y aquí los hospitales se verían un poco como beneficiados, ¿no? Porque, digamos, podríamos decir que tenemos ciberseguridad desde el diseño ya y sería más fácil incluir requisitos de ciberseguridad dentro de las compras de equipos. Y por último, también he incluido aquí el reglamento del espacio europeo de datos de salud, que es tan importante, ¿no? Y que el despliegue se prevé hasta el 35 y va a ser un área de arduo trabajo que parte de los requisitos también, como no puede ser de otra manera, dentro de los datos, es la seguridad de los mismos. Bueno, pues viendo toda este conjunto de normativas que se enlazan entre ellas y están relacionadas, vemos además en paralelo, por supuesto, la digitalización de la sanidad, donde se van incluyendo nuevas tecnologías, tanto en equipos médicos que generan datos de salud, que los comparten de forma automatizada, que incluso llevan inteligencia artificial ya incluida dentro de los propios dispositivos, por no hablar de tratamiento, de toda la inteligencia artificial. Esto nos trae oportunidades, desde luego, para la prestación del servicio, para mayor eficiencia y mejor tratamiento de los pacientes, pero también trae unos riesgos porque hay una mayor superficie de exposición. Ya no, el hospital ya no es un edificio donde yo puedo controlar los puntos de acceso, sino que se extiende a los hogares a través de la telemedicina, se extiende cuando se comparten tratamientos en remoto desde un hospital a otro, se pueden llegar incluso a hacer operaciones en remoto. Eh, Tenemos datos médicos compartidos, cuando más ahora ya va a ser a nivel europeo, datos en la nube, proveedores y terceros involucrados dentro de los servicios, compartiendo esas tecnologías y esta información.
Y entonces tenemos que aplicar todas estas normas donde corresponde en cada área para poder trabajar y evolucionar en la tecnología, pero siempre con seguridad, que haga que sea eficiente y no corramos riesgos que se puedan gestionar. En este contexto, pues aparece la Estrategia de Ciberseguridad del Sistema Nacional de Salud, que se aprueba en noviembre del 2025 y se prevé un despliegue durante 3 años. Y lo que va a hacer esta estrategia es apoyar y dirigir, organizar, coordinar cómo llevar a cabo todas esas medidas de seguridad que derivan de estas normativas, principalmente del NIS 2, que sería un poco la que recoge los requisitos principales, cómo aplicarlo en el Sistema Nacional de Salud en España. Aquí en nuestro país tenemos una característica importante, es que tenemos bueno, pues, un servicio de salud por cada comunidad autónoma, que todos tienen que aplicar las mismas normativas europeas. Entonces, un objetivo o una visión importante de esta estrategia es crear un entorno colaborativo donde todos los responsables de ciberseguridad de cada una de los servicios sanitarios participen para definir marcos comunes, para definir medidas, para analizar y entre todos poder tener un esquema de aplicación para poder aplicar las normativas de ciberseguridad y particularizarlas ya en cada uno de las comunidades, pero que haya un trabajo conjunto y de coordinación con el Ministerio que permita avanzar más rápido de una manera más sólida. Y de esta manera también posicionar al Servicio Nacional de Salud como un referente en ciberseguridad, por supuesto en España, pero claro, también en Europa, ¿no? Entonces, la misión se basa en esos 4 pilares que vemos aquí: asegurar la infraestructura con medidas de seguridad, aplicando las medidas del NIS 2 y concretamente desarrollando todas las medidas que se definen en el Esquema Nacional de Seguridad, que sabéis que es de obligado cumplimiento para el sector público. Con esto se busca, como último objetivo, garantizar la continuidad asistencial, proteger datos sanitarios, que es obligatorio también por ejemplo, por la protección de datos, ¿no? La regulación de protección de datos. Pero aquí ya hay que tomar medidas concretas para garantizar esa confidencialidad, privacidad y disponibilidad de la información. Y, por supuesto, homogeneizar todo el nivel de madurez de las comunidades autónomas porque es dispar. Unas tienen más hospitales, más recursos, más medios y otras pues, tienen otras problemáticas distintas, por ser más pequeñas o tener mayor dispersión geográfica de todas las actividades sanitarias. En sí, la estrategia está muy estructurada, se desarrolla en 8 objetivos específicos que tienen que cumplir y estos objetivos se despliegan en 12 planes estratégicos o ejes estratégicos. Cada uno de ellos ya incluye unos programas que están definidos todos en el documento de la estrategia, que se pueden encontrar fácilmente. Hay unos programas específicos para ver cómo se desarrollan estos ejes y proyectos concretos para aplicar estos programas, ¿vale? Como vemos, aquí tenemos 85 proyectos, 34 programas. Bueno, está muy detallado y muy concreto qué hacer en cada una de esas casillas, de esos ejes, para poder llevar a cabo todos los objetivos que se definen. Como objetivos tenemos estos 8. Como decía, establecer una red de colaboración en ciberseguridad entre las comunidades autónomas, de manera que se comparte información sobre incidentes. De esta forma, si el incidente que sufre una, los demás pueden estar preparados con anticipación para que no llegue ahí, mejorar la respuesta y mejorar la resiliencia, ¿eh? Todo esto irá coordinado con los SOC o con los equipos técnicos que se definan específicos vectoriales por sector para poder garantizar y que no haya falta de información que pueda prever un incidente en una comunidad. Por supuesto, la protección de los datos sanitarios como segundo objetivo. Se definirán medidas desde el punto de vista global entre todos para ver qué hay que aplicar para definir los datos, para asegurar los datos. Posicionar el sistema sanitario como referente de ciberseguridad. Fomentar el cumplimiento normativo en materia de ciberseguridad, lo cual es muy importante porque normalmente la aplicación de las normativas dentro de un sector con unas características comunes, como pasa aquí, va a tener una forma de enfocarlo parecida, unas normas parecidas, unas guías de aplicación parecidas, y cuando ese trabajo se hace de forma conjunta entre todos, siempre es mucho más ágil y mucho más rápido de llevar a cabo ya en todo el conjunto del sistema sanitario. También busca establecer indicadores de madurez de ciberseguridad, cosa que ha sido ahora un poco complicado de tener, que nos pueden permitir ver cómo evoluciona, ver si las medidas que se van aplicando son efectivas y cómo poder hacer planes concretos para mejorar aquellas áreas más débiles. Sabemos que lo que no se mide no se puede mejorar. También impulsar investigación y análisis de riesgos, puesto que las tecnologías van evolucionando rápido, los métodos de análisis de riesgos tienen que adaptarse a esto. No es igual medir los riesgos de un sistema de IA que de un equipo médico conectado o aislado dentro
dentro del hospital. Garantizar la continuidad asistencial, que también va ligado, por supuesto, con el primer objetivo, ¿no? Cómo reaccionamos a los incidentes, cómo formamos equipos que puedan colaborar entre ellos y cómo colaboramos con la cadena de suministro, que es una de las grandes temas que tenemos ahora que abordar, ¿vale? Veremos luego un poco. Y, por supuesto, la formación, que todos los roles involucrados en un centro sanitario conozcan sus responsabilidades en sanidad y puedan responder adecuadamente en cada momento. Para desarrollar esos 8 objetivos, tendríamos estos 12 ejes estratégicos. Hablan de temas como de la gobernanza, cómo estructuramos el sistema de salud, qué roles definimos, qué tiene que hacer qué estructura organizativa tenemos que definir para poder gestionar bien todas las tareas relacionadas con la ciberseguridad. Formas de intercambio de información, de ahí se ha creado un ISAC de salud también, para que entre todos los partes involucradas del sistema sanitario, proveedores incluidos, grupos de interesados, puedan dar su información, su aportación, para poder avanzar entre todos en la mejora de la ciberseguridad. Cumplimiento regulatorio, un apoyo sobre qué controles hay que aplicar, en qué hoja de ruta, y promover certificaciones en el Esquema Nacional de Salud, que ya están trabajando las comunidades autónomas en este tema. Algunas ya tienen la certificación, otras están trabajando en ella, ¿vale? Modelos de gestión de crisis, bueno, vemos aquí estos 12 que ya son líneas prácticas de lo que hay que hacer dentro de cada una de las partes. Por ejemplo, tenemos también la 10, es importante, ¿no? Optimizar el proceso de contratación de productos y servicios de seguridad. Si ya entre todos se definen qué requisitos hay que incluir de ciberseguridad en las compras, a los proveedores, proveedores de software, proveedores de equipos médicos, de servicios, pues bueno, será más fácil ir mejorando estos pliegos, estos requisitos, ir actualizándolos con el tiempo y una manera más homogénea de actuar en todo el servicio de salud. Y en la cadena de suministro también quería destacar, se prevé tener una forma de cómo gestionar el riesgo de la cadena de suministro. Ahora mismo en los hospitales hay multitud de proveedores que pueden influir en la ciberseguridad, tanto de software, pero también de equipos médicos, de servicios. Y bueno, pues gestionar el riesgo derivado, que es uno de los vectores de ataque que están en alza ahora mismo en la ciberseguridad, es importante. Se prevé tener un inventario de proveedores que entre todas las comunidades se vaya gestionando con unas clasificaciones de ciberseguridad para garantizar la confianza en ellos y cláusulas contractuales tipo. Como veis, estas medidas no tratan de decir exactamente cómo aplicar las cosas, sino de dar un marco común entre todas las comunidades en un grupo colaborativo para que luego cada uno lo lleve a su servicio de salud y lo adapte a sus situaciones particulares. Aquí quería solamente poner un ejemplo de 2 de los ejes para que veáis cómo se desglosan en los proyectos, en los programas y en los proyectos, ¿no? Aquí tenemos el de gobernanza en ciberseguridad, teníamos 2 programas y cada uno de ellos tiene un número diferente de proyectos donde se van definiendo concretamente qué tareas hay que hacer en cada uno de ellos. También hay prevista una planificación del desarrollo de cada uno de los ejes estratégicos. Como vemos, estamos hablando de un plazo de 3 años máximo, donde se alarga hasta el tercer año lo que es la parte de implantación, pero toda la definición y establecimiento de los grupos de trabajo, de los grupos de colaboración, del estudio de normativas y de guías, se está previsto hacer a lo largo de los 2 primeros años, ¿no? Esto se aprobó en noviembre, como digo, pues bueno, a lo largo de este año 26, 27 y 28 entiendo yo que se alargará con la implantación. Es bastante ambicioso porque, a mi forma de ver, hay muchos proyectos y muchas acciones a desarrollar, mucha tarea de coordinación entre las comunidades autónomas y, bueno, pues es un reto importante, pero creo que es fundamental para poder aplicar sistemas de ciberseguridad con garantías. Y bueno, como conclusiones, ver que la regulación sanitaria europea está convergiendo entre 3 grandes ejes, como decía: la ciberseguridad y la resiliencia, el gobierno e intercambio de datos sanitarios y el uso de tecnologías avanzadas. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad tiene como objetivo elevar la ciberseguridad global de todo el Sistema Nacional de Salud, hacerlo de una forma coordinada entre todos los centros sanitarios y alinearse con la normativa, con toda la normativa que hemos visto que hay detrás para garantizar que de esta manera vamos a cumplir todas estas regulaciones que nos vienen y que aplican al sector sanitario. Y probablemente este periodo del 25 al 29 será el de mayor esfuerzo que tenga que hacer en materia de ciberseguridad desde que el esfuerzo que hubo que hacer para la aplicación de las normativas de protección de datos. Y bueno, yo aquí me quedo. Si hay preguntas, Muchas gracias,
Laura, un recordatorio, porque creo que Mónica lleva con la mano levantada, que las preguntas que quieran hacer cualquiera de los ponentes, si quieren las escriben en el chat y después ya yo las reproduzco. Y nada, muchas gracias, Laura. La verdad ¿no? que siguen poniéndonos deberes Sí, importantes, que sí, creo que además tienen mucho que ver no solo con el reglamento, sino también con el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, por que supuesto. tanto con el uso primario y secundario de los datos y el abrir, sobre todo la parte tanto secundaria como primaria para compartir información con otros Estados miembros, como dices tú, con un sistema universal gratuito, pero también descentralizado en la gestión, va a ser un reto importante. Y sobre todo donde yo le veo una potencia grande es que desde el principio, igual que se ha hecho con el plan de salud digital, se está hablando de capacitar a todo el mundo, intentar poner todo el mundo a la vez, homogeneizando, también utilizando el mecanismo de la equidad, ¿no? Para que no haya diferencias entre los diferentes ciudadanos. Yo creo que eso es importante, a la vez que también lo va a ser para el tema de la introducción de la inteligencia artificial. Yo voy a compartir mi presentación. Mi presentación va a intentar ser muy rápida. La idea, la idea es dar algunos tips, algunas ideas, algunas reflexiones para que puedan ayudar o puedan planteársele a ustedes en el momento en que tengan que aplicar la inteligencia artificial. No voy a hablar del potencial de la inteligencia artificial en la parte de atención sanitaria, de diagnóstico, de incluso de las partes más relacionadas con la gestión sanitaria de recursos humanos, logística, todo lo que puede ser la potencia de la inteligencia artificial en el mundo del medicamento, sino dar algunas cuestiones que creo que me gustaría en este caso compartir con ustedes, ¿no? Porque yo entiendo que el verdadero o la verdadera transformación y que la inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer es a un cambio cultural dentro de nuestro sistema. Porque, como ya saben, y seguro que han oído hablar de los ecos, la inteligencia artificial también puede reforzar los hilos que ya tenemos dentro. Es decir, ya funcionamos con un sistema muy hospitalocentrista, con muchos hilos, y donde va a ser difícil por el tema cultural poder hacer ese cambio que requiere la aplicación de la inteligencia artificial y de todos los mecanismos que están a eso. Con lo cual hay que tener cuidado que la inteligencia artificial no nos genere más hilos. También intentar evitar, porque no hemos tenido nunca cultura de calidad del dato y menos de gobierno, y cada vez es más importante que no estemos haciendo cosas con datos que no sean todos los fuertes que deberían ser, porque si no vamos a llegar a conclusiones débiles. El tema de la confianza, yo creo que como cualquier cambio, sea cultural, en el caso de tecnológico, podemos mirar atrás, hay una cosa muy importante que es generar confianza, porque si no generamos confianza, lo que se va a convertir es en una amenaza y va a ser muy difícil que se pueda implantar en nuestro sistema sanitario. Tenemos que trabajar mucho lo que es la cultura del aprendizaje, porque la inteligencia artificial nos puede ayudar a acelerarlo y a mejorarlo si somos capaces como organizaciones de ver esta oportunidad como una oportunidad de transformar el sistema, no como una oportunidad solo de dar eficiencia, porque ya lo decía Peter, que no hay nada más inútil que hacer eficientemente algo que no tenemos que hacer. Y por tanto yo creo que la cultura del no hacer, que llevamos muchísimo tiempo hablando dentro del Sistema Nacional de Salud, tiene que acelerarse y dejar de hacer aquellas cosas que no generan valor. Y sobre todo esto tiene detrás un proceso de liderazgo importante para poder introducirlo en las organizaciones por la propia idiosincrasia de que va a actuar sobre la cultura. Y cuando vas a actuar sobre la cultura es una cuestión claramente que tiene que haber un liderazgo que además permita que la inteligencia artificial sea una palanca para transformar la cultura y transformar nuestras organizaciones, aprendiendo de los errores, porque al final, igual que los sistemas, tenemos que aprender de que vayan funcionando. Es importante todo el tema de la gestión compartida, es decir, de hacer partícipes a nuestros profesionales y a nuestros pacientes desde el diseño, como hablaba antes Laura con el tema de ciberseguridad. Creo que eso es muy importante. Tenemos que tener una dirección clara y un propósito que tiene que ser además compartido, y tenemos que generar confianza entre los equipos y los líderes, porque la tecnología nos va a permitir escalar muchos procesos, pero el cambio cultural lo que va a hacer es que seamos capaces de escalar comportamientos y que eso sea además una forma de hacer diferente dentro de nuestras organizaciones. Se habla mucho de la gestión basada en valor, hay una fórmula que a mí me gusta
mucho para definir valor, que es de Murray, del National Health Service. En el numerador tenemos el beneficio menos el daño, los pros y los PREN, y el denominador por los costes, ya sean en euros, en tiempo, temas de accesibilidad o incluso la sostenibilidad. Y ese cambio de pasar de una gestión muy centrada en la actividad, de ser un servicio productor de servicios sanitarios, que es lo que hacemos ahora, que eso también va unido lógicamente a los incentivos. Deberíamos aprovechar la inteligencia artificial para pasar a una gestión más centrada en el valor, no tanto el número de consultas, de pruebas, las intervenciones, cuántas veces, sino pasar más a ver qué resultados en salud realmente estamos realizando, cuál es la experiencia del paciente en esos procesos, que además nos ayude a reducir las desigualdades en salud, a que cada vez haya más equidad. Y aquí es importante que la inteligencia artificial no sea una fuente más de inequidad dentro del sistema. Ya saben que los determinantes de la salud, desde que yo empecé a estudiar economía de la salud, sean la renta, el código postal, el nivel de estudio, y que no sea la aplicación de estas tecnologías una más, porque lo que tenemos que hacer es intentar que la inteligencia artificial, más allá de hacer más eficientes las organizaciones, cambie el propósito y la forma en que vamos a poner en valor nuestro sistema público sanitario universal y gratuito. ¿Cuál es el papel de los directivos, no? Porque ya que estamos también en SEDISA, nosotros entendemos que debemos ser líderes y promover las innovaciones. Eso va muy asociado a algo que es un mantra para nosotros, que es todo el tema de la profesionalización. Debemos ser facilitadores de la introducción y del impulso de los procesos de inteligencia artificial dentro de nuestra selva, de manera segura, ética, transparente, cumpliendo todas las normas. Todas las normas. Ya hablamos de la gestión compartida, de tener un management cada vez más humanista, y sobre todo tenemos que olvidarnos de ese hype, ¿no? De esa fascinación que suele tener: "Oh, estoy usando la inteligencia artificial", y ser conscientes de otra cosa. En nuestras organizaciones hoy hay muchísima gente usando sistemas de inteligencia artificial, herramientas de inteligencia artificial, para mejorar su práctica diaria, sea asistencial o sea no asistencial, y que nosotros no conocemos, ¿no? Entonces, todo eso del shadow, ¿no? Ese iceberg que solo vemos la punta y que se está usando. Y si sobre eso no se facilita, sino que se coarta, va a ser peor, y las consecuencias sin duda van a ser peor, ¿no? Eso nos va a generar tener nuevas competencias. No voy a entrar en todas. Una es el comprender exactamente cómo funciona la IA y para qué nos puede servir, donde es muy importante saber formular las buenas preguntas, donde es importante tener un gobierno del dato claro y hacer conscientes a toda la organización de la importancia de tener los datos, pues se convierte en un actor estratégico que hasta ahora no ha sido. Es una manera también de liderar ese cambio que hablamos, cada vez más equipos multidisciplinares. Creo que solo con oír a Juan Carlos y a Laura se te ocurren 40.000 perfiles que no están en nuestra organización ahora, y que no es fácil, y no tenemos una organización flexible para que se puedan incorporar. Evaluar el impacto. Todo lo que hagamos tiene que ser evaluado, ya sea para potenciarlo, ya sea para dejar de hacerlo, que también es importante. Y pese a que la inteligencia artificial nos puede ayudar a tomar decisiones más informadas, con modelos predictivos, en cambiar un poco la forma en que se toman las decisiones, también vamos a tener que decidir mucho en incertidumbre, ¿no? Y eso hay que también tenerlo en cuenta, ¿no? Las organizaciones serán cada vez más inteligentes, con lo cual también tenemos que enfrentarnos a ese dilema. Y a mí me gusta. Voy a terminar con dos pequeñas reflexiones. Una que hace mi amigo Xavier Marcet, presidente de Lead to Change, que habla que los trabajadores del pensamiento decantarán la relación de la inteligencia artificial y de la humana hacia las personas, y que las máquinas darán alguna respuesta, pero la estrategia, la singularidad y los valores nacerán de las preguntas. Y hacer preguntas requiere saber pensar. Él pone mucho el foco en la importancia no solo de la supervisión humana, sino del papel que vamos a jugar, en este caso, las personas, en la introducción en este cambio, ¿no? En este cambio cultural al que nos estamos enfrentando, y que no podemos perder la oportunidad de que realmente no sea en vano, ¿no? Y él también dice que en tiempos de IA necesitamos más que nunca el management y el liderazgo humanista, pensando en las personas, con un papel importante de las personas. Y ya casi para finalizar y pasar al tema de las preguntas, y aprovechando que tenemos
al Papa de visita a partir de mañana en Canarias, les invitaría a que se leyeran la encíclica que ha hecho sobre inteligencia artificial, porque deja algunos tips que creo que nos pueden ser valiosos a la hora de enfrentar ese asunto en nuestro ámbito, en el ámbito de las organizaciones sanitarias, ¿no? Él habla de que la inteligencia artificial debe estar al servicio del paciente y no del beneficio, y exige que esa innovación sanitaria revierta en el bien común, ¿no? Con lo cual también habla de equidad, habla de acceso igualitario a las tecnologías, porque también tenemos que pensar que el coste de oportunidad que tenemos con no utilizar herramientas que están ya en el mercado para mejorar la salud de nuestra población, de nuestros ciudadanos, tiene también un costo de oportunidad y una responsabilidad muy grande, casi tanto o más que la de introducirlas e incluso poder equivocarte, ¿no? Él habla que sin las personas, sin la parte humana, no habrá medicina humana, por mucha tecnología que tengamos, porque al final la tecnología también va a necesitar un juicio moral, no solo los algoritmos, sino hay que valorar todo lo que tiene que ver con cómo impacta en las personas, y también hace un reforzamiento, ¿no? de si sanidad pública o dependencia tecnológica. Y él habla él llama, en este caso, a los estados a que garanticen que cada vez haya más infraestructuras propias y no quedar siempre subordinados, pues, a otros actores privados, porque él plantea que la inteligencia artificial puede curar, pero también puede generar injusticia, lo que hablábamos antes de la equidad, que debe todo orientarse al bien común. Es decir, si mejoramos o introducimos este tipo de herramientas, es para mejorar lo que ya hacemos y para hacer que haya menos desigualdades en el ámbito, en este caso, de la salud. Y sin una reflexión humanista y una responsabilidad pública, la inteligencia artificial en salud, lo que puede hacer, como ya digo, es que en vez de reducir las desigualdades, puedan ser todavía más grandes, ¿no? Con lo cual, yo tampoco quiero extender mucho para no gastar todo el tiempo, para intentar cumplir lo máximo posible. Voy a mirar el chat porque hay dos preguntas. Una primera pregunta que yo creo que la puede contestar cualquiera. Si quieres una Juan Carlos y una Laura, así me escapo yo. Las dos preguntas, y ustedes deciden cuál responder cada uno, es: ¿qué aspecto piensan que es más difícil de implementar al aplicar la inteligencia artificial en asistencia sanitaria? Que nos hace Mónica García. Y otra pregunta que nos hace nuestro amigo y siempre tan activo Rubén ayer, de si la legislación puede ser un obstáculo, o ustedes entienden que es un obstáculo frente, por ejemplo, a otros países que no, donde no existe esta legislación, ¿no? Estas garantías que le damos a los de salud, si puede ser un obstáculo muy grande o insalvable para el desarrollo de la inteligencia artificial en salud. Así que cualquiera de los dos, a la que quiera. Bueno, pues empiezo yo por la última, por la de Rubén, porque toca, digamos, más directamente lo que he contado al principio. A ver, la pregunta no es la primera vez que la oigo, pero no es la primera vez que lo que hago es responder con otra pregunta. ¿Ha sido la legislación sobre medicina, sobre medicamentos, un obstáculo para el desarrollo de medicamentos europeos? ¿Ha sido un impedimento la regulación de los fabricantes de coches, ¿no? europeos para la evolución de esos coches europeos? Yo creo que la mayor amenaza no es tanto la legislación, sino la falta de, pues esto que ahora se menciona tanto, ¿no? De esa soberanía o de esa autonomía de cara a emprender, a llevar iniciativas a la práctica de todo esto. Es verdad que, claro, lo que no era de recibo era que, por ejemplo, pues lo que he comentado antes, que un sistema de IA tuviera que registrarse en Eudamed porque es un producto sanitario y tuviera que registrarse en el registro de sistemas de IA porque es un sistema de IA, ¿no? Pues todas estas duplicidades y todo esto, pues obviamente hay que atacarlas y hay que simplificar, que la vida ya es bastante complicada, ¿no? Pero... Pero la legislación no me da miedo. La sobrelegislación, efectivamente, claro, es que la pregunta tiene un poco de truco. Legislar Pero demasiado, nos queda claro, legislar Juan Carlos, que tú demasiado. entiendes que no es un obstáculo, lo que nos va a generar más trabajo, más Yo, compromiso, yo más creo que el, inversiones, el más movimiento, perfiles.
pero no va a Sí, ser un obstáculo, ¿no? yo creo que el movimiento se demuestra andando. Yo creo que aquí en Estados Unidos también tienen una legislación de la IA que ahora ha sido suavizada con el mandato actual. En China tienen una regulación de la IA. Bueno, de hecho tienen para distintas áreas y ahí están. Con el DeepSeek, con el Y OpenAI, queremos etcétera, estar como etcétera. O ellos. sea, que no nos escudemos, ¿no? El mensaje es no nos pongamos a quejarnos y tiremos para adelante, que no digo que sea el caso de Rubén, ¿eh? Además, como dices, es muy No, activo. ya te digo yo que es justo lo contrario, es de los que más Pero, empuja siempre. pero vamos al ataque porque si no nos pasarán por encima. Y es mejor que sea el sistema sanitario el que lleve la iniciativa que no pues compañías privadas, como bien decía el Papa, ¿no? En este mensaje que has comentado antes. Bueno, Mónica, entonces, ¿qué aspecto crees que es más difícil de implementar para aplicar la IA en este caso en la asistencia sanitaria? ¿Qué aspecto crees que es más difícil? Para mí, no sé si es difícil la palabra, pero sí que creo que hay mucho trabajo, porque la IA no es solamente llegar, enchufo el software y me empieza ahí a decir dónde encuentro el diagnóstico, etcétera, ¿no? Eso lleva un marco de gobierno que para mí es un trabajo muy importante para garantizar que eso va a funcionar bien ahora y en el futuro, que creo que es una tarea que no sé si se habla mucho, está recogida en el reglamento y sí que hay normativas, pero yo no oigo hablar tanto como creo que se debiera, ¿no? Porque tenemos que tener un registro de lo que hace, poder tener trazabilidad de lo que está haciendo, poder saber si los resultados, porque además los sistemas de IA se pueden modificar en el tiempo, van aprendiendo, van adaptándose, con lo cual lo que tú sabes que está bien al principio, no sabemos, se entiende que sí, pero hay que garantizar que deriva también en un sentido positivo. Y puede haber manipulaciones, además, que le provoquen que esté alterado. Si no llevamos un buen control y una buena trazabilidad de todo esto, cuando nos encontremos con el problema, ¿dónde estaba el punto de partida? ¿Hasta dónde volvemos para atrás? ¿Perdemos todo el aprendizaje? O sea, tenemos que tener ahí unos backups y unos sistemas de restauración muy controlados y con unos puntos muy conocidos. Em, no- entonces, toda esta tarea de gestionar todos los sistemas IA que pueda tener un hospital, con todo este gobierno de trazabilidad, de registro, de control de pruebas, control de datos, es una tarea que va a necesitar gente, como decías tú, bien preparada y que no creo yo que sea la tarea que tengan que hacer el personal sanitario, que lo que tiene que hacer es usar los medios para su tarea, ¿no? Médica. Allí en relación a esto que cuentas, estaba en un taller, hablábamos sobre cómo era posible escalar algoritmos de IA e implantarlos en el sector salud, ¿no? Un poco haciendo reflexiones como la que decía, y tienes toda la razón, es decir, incluso imagínate un sistema, una herramienta, un algoritmo que ha sido probado con datos reales, como pasa con los medicamentos que esté validado, que funciona perfectamente, que ha pasado todos los sistemas, que incluso puede tener hasta el CE de productos sanitarios, puede ser Mm. todo perfecto. Tú lo implantas, empiezas a usarlo y empieza a entrenarse solo. Y como tú bien dices, dentro de X tiempo, es que no era el mismo que entró. Y si es No un era el mismo que sistema que entró. controla el hospital Eso 100%, genera, eso genera un seguimiento de todos mm, los algoritmos. Imagínate si al final todo esto se va a implantar, porque terminará implantándose, porque no es una realidad a la que no nos vamos a enfrentar. Y ahora lo conecto con la siguiente pregunta. Vamos a necesitar no solo mucho más control de que tenemos sobre nuestro sistema, sino vamos a tener perfiles específicos que se dediquen a auditar qué está haciendo nuestros algoritmos, si están modificándose, si están funcionando bien, más allá de la eficiencia puramente clínica, asistencial o diagnóstica. Imagínate que se aplica para un tema logístico también, ujú. que te aparece un desabastecimiento y ya está, porque al final el medicamento, una vez a prueba, es el mismo siempre. Se pone en todas las comunidades autónomas, en una sí o no, pero es un medicamento que está evaluado que siempre con unos ensayos. Es decir, es que incluso, y una, compartí una mesa con gente de la industria, es que igual ya los ensayos pierden sentido. Con el tema de la inteligencia artificial no hay que hacer ensayos. Ya se pueden hacer, ya están los gemelos, los datos sintéticos y demás, ¿no? Yo creo que es un mundo bastante apasionante, pero no quiero alargarme mucho. Voy a contestar yo a la última pregunta que hace Carolina, que Sí, dice que sería de interés conocer o saber de las pautas que nos aconseja para abordar el uso de la IA
no declarada en las propias instituciones y que parece complejo porque no reconocen sus... Eso es lo que yo hablaba antes, es decir, creo que el papel de los directivos también es tomar ese liderazgo, porque al final yo creo que es mejor poner tres pautas comunes y que todo el mundo de la organización sepa que si quiere utilizar herramientas para su uso profesional diario, porque desde luego si es para diagnóstico no va a poder ser, sino va por cosas corporativas, pero sí que se puede estar usando para muchísimas cosas que no tienen que ver con la parte asistencial, lo llevo a la parte de gestión, ¿no? Y te hablo de recursos humanos, de logística, de almacenes. Yo creo que es importante que los que tienen responsabilidad, los que tienen responsabilidad, separen, pongan cuatro reglas comunes, que toda la organización sepa que para esto, para esto, para esto, bajo estas condiciones, se puede usar. Y yo, por ejemplo, el SERMAS tiene Copilot corporativo y lo están usando los médicos porque tienen acceso a él. Es verdad que lo utilizan para una serie de cosas y para otras no. Yo creo que sí que hay que definir reglas y bueno, hay algunas reglas comunes. El tema de poner datos de historia clínica, informes clínicos, eso se debe evitar 100% o hacerlo in-house, que hay muchos sistemas, por ejemplo, DC que funciona diferente al resto, o lo puedes instalar en el cloud ahora en un local o lo que sea. Yo creo que hay, pero sí es verdad que falta, como bien dice Carolina, un- unas reglas mínimas, ya no para llegar al diagnóstico, ya no para llegar a un tratamiento, sino para poder usarlo en tu diario de la actividad, porque al final la actividad no asistencial está claro, pero la asistencial tiene un punto burocrático y de automatización de tareas muy grande que no ayudamos a cubrir. Bueno, no voy a alargarme más porque tampoco es bueno dejarlos a ustedes aquí mucho más tiempo. Simplemente agradecer a Juan Carlos, a Laura y a Reliance la posibilidad de hacer estos webinars que nos ayude también a reflexionar nosotros mismos, a aprender, porque ya les digo que después de las dos presentaciones de ustedes he aprendido cosas y son temas que no es que me lo sé, pero que los he visto y sigo aprendiendo cosas y aprendiendo cosas en las que deberíamos ya estar, que seguramente no estamos. Y bueno, y a todos los que se han enchufado al webinar o lo van a ver en grabado, pues darle las gracias y sobre todo que haya servido para un estado del arte de lo que se nos viene encima, que yo creo que vamos a tener un mundo apasionante de aquí al 2030 y que tenemos muchos compromisos como país, muchos compromisos como servicios de salud, muchos compromisos como organizaciones sanitarias y desde SEDISA vamos también a intentar empujar y poner nuestro granito de arena para que la IA en salud sea una realidad, sobre todo porque entendemos que va a mejorar la asistencia sanitaria que prestamos a nuestros ciudadanos. Así que sin más, muchas gracias a todos, muchas gracias a Mónica, Rubén y Carolina también por sus preguntas que nos dan pie a profundizar, ¿no? Sobre algunos aspectos que a ustedes les preocupan. Así que nada, buenas tardes y muchas gracias. Gracias. Gracias a Hasta ti. luego.